Le digo bienvenida a la señora Rosa González, un gusto tenerla con nosotros. Gracias a usted igualmente. Voy a conversar con usted en un instante. Le digo bienvenido al abogado Eduardo Soto. Gracias al abogado Eduardo Soto, Rosa González está aquí con nosotros. Un placer tenerlo acá. Bueno, gracias. El placer es el mío. Muy, pero muy amable. Rosa, este episodio comienza 14 años atrás, 11 años atrás. Así es. ¿Cuánto tiempo atrás? Sí, 14 años exactamente. Tenía en ese momento su hijo, 14 años. Sí. Salen de Cuba rumbo a Costa Rica. Sí. El sueño es llegar a Estados Unidos. Exacto. Pasa unos 2 meses en Costa Rica. Sí. Le tocó la etapa lluviosa. Pero cuando pensó que ya llegaba el momento de disfrutar de pleno sol, se encuentra con un problema muy serio porque usted utiliza un pasaporte estadounidense para tratar de entrar a Estados Unidos. Así mismo, correcto. ¿Y ese pasaporte cómo lo había conseguido? Lo compré en Costa Rica. ¿Cuánto pagó en aquel momento? $4.000. Llega aquí y entonces, ¿qué pasa? ¿Se dan cuenta las autoridades que usted está presentando un pasaporte que no es suyo? Yo no presenté el pasaporte, yo rompí el pasaporte y ellos lo encontraron. Yo me entregué a las autoridades con mi certificación de nacimiento cubana. O sea que para que nos quede claro el proceso, usted compra el pasaporte, lo muestra en Costa Rica. Sí, en Costa Rica. Pero a las autoridades estadounidenses nunca les llega a mostrar eso. Lo que pasa es que encuentran los restos del pasaporte. ¿Y entonces qué pasa? Bueno, solamente ellos me dieron mi parol y yo llegué, pasé la aduana y entonces al año y un día cuando apliqué para mi residencia, automáticamente me la negaron. Y entonces sale el antecedente de lo que había pasado y le dicen que puede correr el riesgo de ser deportada. Exactamente. ¿Le llegó a ser entregada una orden de deportación en algún momento? No, nunca me llegó la orden de deportación. ¿Qué es vivir con la idea de que la próxima vez que golpeen la puerta o la próxima vez que vaya a buscar los sobres en el correo puede estar esa orden ahí? Exactamente. Es una terrible odisea. ¿Cuándo empieza a vislumbrar esperanza? Solo una amiga me dice, mira, yo tuve este caso, ese mismo caso tuyo, este fue el abogado y él me resolvió mi residencia. Yo lo contacté a él, hice la cita y bueno, felizmente. Y aquí está con nosotros, por supuesto, el abogado que logra ese proceso. Muchas personas piensan que automáticamente alguien que, aunque no lo haya presentado físicamente, pero que llegó hasta Estados Unidos con un documento que no era el que le pertenecía, un pasaporte falso, automáticamente es casi imposible evitar que esa persona sea castigada, sea sancionada. ¿Cómo lo logró? Y más en este caso que era supuestamente pasaporte americano. Cuando uno presenta pasaporte americano, esto a un oficial americano, no hay un perdón. O sea que al establecer esto, aquí a mañana esta señora nunca sería residente en este país. Pero hay que practicar ese fraude en un oficial americano. No basta de que uno entregue eso a una aerolínea y ellos retienen los documentos. O sea que nunca hubo de parte de mi clienta presentación a un oficial americano ese pasaporte. O sea que, reconstruyendo el episodio, ella muestra pasaporte para comprar el pasaje o, en todo caso, en el momento en que le dan el pase de abordar, de la forma que lo haya comprado previamente, y luego al funcionario de inmigración de salida le puede mostrar el pasaporte, no es estadounidense, es un funcionario de las autoridades de Costa Rica. Correcto. Ahora, de todas formas, rompe el pasaporte, encuentran esos restos. En la práctica puede, y usted es el que sabe más que yo del tema, ser alegado que la intención era clara y hubo una parte en que si no hubiera llegado ahí, si no hubiera presentado ese documento falso. Y hasta aquí hubo las acusaciones de que hubo una premeditación de parte de mi clienta de haberse querido quedar acá desde un principio, pero eso es puro especulación, porque no solamente hay fraude en la supuesta que nunca hubo presentación de documentos falsos, sino de haber premeditado el hecho de que venía para acá para quedarse y por lo tanto también eso fue un acto fraudulento. Y eso es especulación, no se pudo comprobar. Y lo más bueno en este caso es, o tal vez retroactivamente mirando hacia atrás, mi clienta es inicialmente delegada a su residencia. Nosotros metemos una demanda federal porque en cuanto hay una decisión que no tiene punto de referencia, es arbitrario totalmente, uno tiene accesibilidad a la Corte Federal, que tiene jurisdicción muy limitada hoy día, pero en este caso nosotros
pusimos demanda, el fiscal estuvo de acuerdo con nosotros que no hubo nunca presentación de documentos falsos y le dan la residencia a mi clienta. Y posteriormente, increíblemente, casi 10 años después, ella aplica la ciudadanía y le sacan los mismos trapos sucios que habían tratado de sacar años anteriores sin alegar más nada que lo mismo y intentan quitarle la residencia que le habían dado a ella en el año 2007. Que lo que ocurrió haya sido después de los ataques terroristas, con todo lo que cambió en términos de el apretar las tuercas de seguridad, hizo diferente la tarea de un abogado como usted, así eso hubiera tratado de ser, por ejemplo, en el año 2000, que era mucho más flexible el sistema, que había menos exigencias, ¿o era lo mismo? Realmente, hoy por hoy, Pedro, hay, en mi opinión, yo llevo 25 años haciendo esto, cierta amabilidad que ha empezado, que empezó a suceder de parte de inmigración, según mi percepción, hace aproximadamente unos 3, 4 años. Inclusive, yo creo que hoy día, y los medios no lo han sabido interpretar bien, hay una reforma inmigratoria que anda desde noviembre del año pasado en cuanto el presidente anunció su acción ejecutiva. Claro. Bueno, de eso en nuestro caso lo hemos reportado de que es una reforma sin nombre oficial, sin firma oficial, más allá de órdenes ejecutivas, pero que en la práctica ha tenido ese resultado. Pero sé que en el caso de ella, obviamente, muchas personas que lo están mirando el programa dirán, hay que tener grandes pantalones para demandar al gobierno federal, ¿no? Cuando se conoce la historia, pensando, caramba, yo sí tenía un pasaporte falso, yo hice algunas cosas que la intención no era mala, pero el procedimiento no era el correcto, pero el resultado demuestra que se puede enfrentar a Goliat por más David que se sea. Y lo más lindo de este país que ella tiene, en mi opinión, es que cuando hay leyes se tienen que respetar, y el mismo gobierno, en cuanto ella sabe que está equivocada, te da la razón. ¿Cómo se sintió? Esto fue, si no me equivoco, el 6 de agosto que llega la resolución, ¿correcto? Sí. Lléveme un momentito a sus emociones en el momento específico en que se le informa, resuelto, victoria. Sí, bueno, el abogado Anthony me llamó y me dice, mira, finalmente hemos ganado su caso, felicidades. Wow, yo dije, al fin, mi cielo, no es fácil. ¿Qué hizo? ¿A quién le habló? ¿Gritó? ¿Saltó? ¿Se compró un postre gigantesco de los que normalmente las damas no consumen si no están festejando algo? Sí, sí, por supuesto, claro. ¿Qué hizo? Cuénteme, sí, ¿qué hizo? Estaba en la casa y se lo comuniqué enseguida a mi cuñada que estaba conmigo, mi hermano, mi esposo, mi hijo. Que por cierto, me quedé de espalda, su hijo ya tiene 25 años. Sí, 25 años. ¿Qué está viendo para su futuro ahora? ¿En qué cambia? Porque ya lleva muchos años viviendo aquí. ¿A qué apuesta en su vida? ¿Para mí? Sí. Bueno, seguir trabajando y pues nada. Le deseo lo mejor. Obtener mi ciudadanía. Le deseo lo mejor de todo corazón. Abogado, le pido un detalle sobre otro tema que tiene vinculación a los cubanos, la inmigración, pero que no tiene relación con este. ¿Hay riesgo para miles de cubanos que tienen orden de deportación de que con las relaciones ahora formalizadas empiece un proceso en el que de repente veamos aviones con señoras y señores cubanos rumbo a Cuba deportados? Riesgo hay. ¿Qué tan grande es? Yo no sé si eso es algo inminente, pero obviamente si yo soy cubano con orden de deportación hoy día, yo estoy buscando la manera de reabrir esa deportación y quitarla. Han habido decisiones en los últimos 5 o 10 años que han creado aperturas hasta para personas que tienen pasado delictivo. Uno debería, a quien él o ella desea ir a ver un abogado bien preparado y a ver si hay solución para su caso. Señora Rosa González, abogado Eduardo Soto, un gustazo. Felicidades. Gracias. Vamos a un paréntesis al volver. Un ambiente laboral, si usted se queja de lo que pasa en la empresa en la que trabaja, si desaparecieron, por ejemplo, los vasos que antes regalaban en la cafetería, prepárese para escuchar el lío que surgió con un informe sobre Amazon, una empresa tan prestigiosa que es cotizada como una de las más valiosas en el mundo por los precios de sus acciones.
Vamos a discutirlo en unos instantes. Para irnos, vámonos con algo de Cuba, pero en este caso